cuando el resto calla. Pues ya lo saben, es martes, son las 12:48, entramos ya en la última etapa de nuestra redacción abierta de la mañana y como cada semana a estas horas tenemos que hablar de redes sociales e internet y lo hacemos de la mano de Beatriz Ajenjo. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya a estas horas. Sí. Bueno, Beatriz, tú eres coach y experta en gestión de liderazgo. Como tenemos esto tan presente, este debate de ayer, ¿te puedo pedir que te mojes y que nos digas cómo viste a los 4 líderes? Me voy a mojar poco, pero, vale. Pero sí que es verdad que de ayer me quedo con dos cosas. Uno, me dio la impresión de que todos se habían preparado. Que ya es una diferencia con respecto a diciembre, exacto, ¿no? Es una diferencia respecto a lo que hemos vivido hasta ahora en España en general y bueno, estaba un debate que estaba preparado y eso está bien. Y a mí me gustó mucho ayer durante el debate, durante un tiempo apagué el sonido y ver un poco la comunicación no verbal que tenían. Y cómo unos estaban más convencidos, cómo otros atacaban, los gestos de no, los gestos de, bueno, de cómo incluso la comunicación no verbal estaba transmitiendo muchas cosas. Es muy interesante a veces apagar el sonido y ver a la gente sin escuchar lo que dicen. Sí. Bueno, Beatriz, vamos a charlar de coaching en general, de gestión del liderazgo. Si ustedes están interesados en conocer más información, lo pueden hacer a través del blog de Beatriz Ajenjo, donde tú vas contando el trabajo que vas realizando, ¿no? Sí. Que es muy interesante también conocerlo. Hemos hablado alguna vez de coaching ya, pero para nuestros espectadores que se hayan incorporado recientemente, ¿cómo les contamos lo que es el coaching? Porque mucha gente lo confunde con la psicología y no tiene nada que ver. Sí, mucha gente lo confunde con la psicología, con un terapeuta, con un consultor y el coaching es otra cosa. El coaching es un proceso mediante el cual acompañamos a un cliente a que consiga su meta. Entonces es una herramienta. Al final es verdad que el proceso hacemos que sea un proceso reflexivo, que sea un proceso creativo y lo que hacemos es acompañar a ese cliente a que vaya descubriendo los recursos que él ya tiene, solo que a veces no somos conscientes de esos recursos que tenemos. Entonces el hecho de tener a un coach enfrente que te va haciendo preguntas y que te va sirviendo un poco de espejo hace que la persona se vaya dando cuenta de que efectivamente tiene pasos que dar y tiene una meta a la que llegar. Tú te centras mucho, además de en gestionar el liderazgo, en la inteligencia emocional, que es una cosa que hemos tenido, no sé si decirte casi hasta olvidada, ¿no? En los últimos años. Es una cosa de la que se ha empezado a volver a hablar recientemente, pero que no se tenía en cuenta. Igual que se gestionan muchas cosas, tú puedes gestionar inteligentemente tus emociones también. Y no sabes hasta qué punto. De hecho, para mí eso es una de las claves y estoy un poco llevando ahora todos mis proyectos de cara enfocándolos a la inteligencia emocional. Porque todos lo necesitamos, ¿no? O sea, todos los necesitamos. Tú tienes muchos clientes directivos, personas con muchísimas responsabilidades en su trabajo y a veces no nos damos cuenta, pero lo que falla no es el trabajo, sino... Claro, María, si es que desde que somos pequeños estamos desarrollando nuestro intelecto, estamos desarrollando nuestra mente, le damos mucha importancia a la mente, Descartes tiene mucha culpa de eso seguramente, que está muy bien y que es muy interesante que la tengamos ahí, pero la parte emocional es fundamental. En la parte emocional no es... A mí me hace mucha gracia cuando digo una persona, no, las emociones las dejamos fuera. No podemos. Las emociones están en el cerebro. Ni siquiera los políticos. De hecho, Albert Rivera ha contado muchas veces que él y los miembros de su equipo cuentan con la ayuda de coaches especializados para gestionar todo esto, ¿no? Están muy apoyados y muy ayudados. Quizás se le notaba ayer, gestiona mejor sus emociones que el resto. De hecho, yo me preguntaba ayer si habían tenido la ayuda de un coach y creo que alguno de ellos creo sí que la tienen. Sí, eso han dicho. Sí, creo que alguno de ellos sí que la tenía porque se notaba que eran conscientes. Al final, la inteligencia emocional y el coaching, las dos cosas a lo que sirven es a ser consciente de cómo te sientes, de lo que piensas, de tus emociones. Y una vez que eres consciente de ellos, pues puedes decidir qué hacer con ellas. Al final las emociones es una información que tu cuerpo te da sobre algo que ha pasado y que te tienes que adaptar y tienes que dar una respuesta. Entonces, cuando viene una emoción, tienes que agradecer, gracias emoción, ya te he reconocido, ya sé lo que significa, sé de qué me estás avisando y ahora con esa información... En un sentido neutro, ¿no? Exacto. Según lo necesites. Exacto. Y esto lo necesitamos hacer absolutamente todos y a veces es que, es todo un poco un círculo, ¿no? Si está bien la parte más personal, está bien la parte más profesional y viceversa. Claro, y de hecho no solamente que tenemos emociones a nivel individual, sino que también cuando vamos a trabajar llegamos y no podemos encender el ordenador y apagar nuestras emociones, todo lo contrario, esas emociones, no debemos apagarlas porque nos van a servir y mucho a la hora de trabajar, de tomar decisiones,
Si tuviéramos que racionalmente decidir cada cosa que hacemos a lo largo del día, no podríamos, no tendríamos energía suficiente. En cambio, lo que sí podemos es tomar la sabiduría que nos dan las emociones, con eso ya reducimos el número de opciones y ya racionalmente tomamos una decisión. No solo es necesario, sino que además es sanísimo, ¿no? Porque he estado leyendo tu página web, tu blog, y cuentas con testimonios de muchas personas que han trabajado contigo y todos coinciden en que cuanto mejor se gestiona todo esto, mejor están ellos, mejor están los de alrededor. Esto se transmite en que cuanto más contenta está la gente en su empresa, claro, mejor funciona, ¿no? Es que ya es una cosa que nos interesa a todos tener en cuenta por cómo fluye luego después. Claro, porque al final las emociones son muy contagiosas, entonces tú llevas las tuyas, otra persona lleva las suyas y en todos los ambientes de trabajo esas emociones se contagian y se crea una emoción colectiva. Aprenda a gestionar esto de una manera adecuada, ya empiezan a notarlo todos los Se nota. Se nota. Si una persona del equipo es consciente de sus emociones, es consciente de su manera de comunicar con los demás, de hablar, si es capaz de ser empático, si desarrolla ciertas habilidades sociales, eso va a dejar un pozo que, por lo menos, que es mi intención, es despertar un poco la conciencia de la gente, decir, no tienes que seguir en tu rueda metido y diciendo esto es lo que hay, no puedo vivir de otra manera, no, puedes salir y puedes elegir cómo quieres vivir. ¿Cada persona tiene que aprender a gestionar su talento y sus emociones de una manera personal, única e intransferible? ¿O todos más o menos cuando vamos aprendiendo tenemos que tirar por una serie de caminos? No, cada uno tiene, obviamente podemos usar las mismas herramientas. Pero de cómo aplicamos esas herramientas depende de cómo nos hemos criado, de cómo nos han tratado nuestros padres, de cuáles son nuestras creencias, de cuáles son nuestras experiencias vitales, de qué valores son los más importantes. Y es más, María, tú aprendes de una manera, te conoces, creas unas ciertas herramientas, creas unas técnicas que a ti te sirven para funcionar y el año que viene no te sirven. Quiero decir, tienes que ir evolucionando. Vas evolucionando al final, y tienes que adquirir nuevos mecanismos. Exacto, ¿no? Y eso te lo da la inteligencia emocional, porque como siempre eres consciente de cómo te sientes, pues a lo mejor una cosa que el año pasado te hacía sentirte de una manera, este año te va a hacer sentirte de otra, porque ha pasado algo que ha cambiado tu manera de ver. ¿Por qué crees tú que se están recuperando esta serie de términos como gestión del talento? Porque es que parece que el que tiene talento ya va como un tiro, ¿no? Parece que es que todo el mundo sabe gestionar sus emociones y si no es un histérico. Y no, hay gente que no es que sea un histérico, pero también necesita ahí sus pequeños mecanismos y sus ayudas, ¿no? Quizás por la incorporación de las mujeres al mundo laboral hemos aportado esa parte más emocional que parecía que había que dejarla en casa, como alguna vez he oído yo a algún coach contarme, es que tengo clientes que les dicen a sus propios empleados, a trabajar se viene llorado de casa. Exacto, esa, ¿no? frase yo cada vez que la oigo respiro, tengo que ser muy consciente. Un poquito, ¿no? Sí, tiene que gestionar, porque no se puede, es lo que digo, no puedes encender el ordenador y apagar tus emociones. Las emociones, y a mí me encantó esto cuando empecé a investigar sobre el tema de la inteligencia emocional, están en el cerebro, están al lado del córtex prefrontal, está la amígdala, que tiene una conexión continua, y está bien que la tenga, porque eso nos ayuda mucho. Con lo cual, quizás las mujeres, que tradicionalmente, porque somos más abiertas y tenemos más capacidad de expresar. Porque eso es así, se nota, no es que queramos defender nada raro, que a veces no, es que no somos todos iguales, y es que además nuestros cerebros son distintos. Sí, es cierto que tradicionalmente al final nuestro cerebro es el fruto de una evolución de muchos años, ¿no? Tenemos nuestro cerebro reptiliano, tenemos nuestro cerebro límbico, que es el que compartimos con los mamíferos, y tenemos nuestro cerebro, digamos, racional, que es nuestra mente pensante. Y ese cerebro que ha ido evolucionando, para las mujeres ha evolucionado de una manera en la cual estamos más abiertas a la comunicación, a expresar nuestras emociones, y quizás eso, tienes razón, al incorporarnos al mundo laboral está afectando, influyendo, yo creo que de manera positiva, ¿no? De manera muy positiva. Sí, porque es necesario. Al final yo creo que tomamos decisiones mucho más sabias cuando tenemos consciencia de nuestras emociones. Volviendo al debate de ayer, sin pedirte que te mojes mucho, ¿es verdad que la parte emocional cala mucho más en los electores, en los televidentes que están atendiendo, que el llevar muchos datos, aunque sean muy positivos y de verdad refrenden que has hecho una gestión muy buena, pero les faltó quizá ir un poquito más a lo emocional? Sí, y es verdad que lo emocional lo captamos aunque no sea por palabras.
lo Casi estamos sin darnos captando, cuenta, casi sin ¿no? darnos cuenta. La información nos llega, bueno, dicen eso, que en 6 segundos te has hecho a la idea de cómo es una persona. Pues emocionalmente captamos cómo se siente Rajoy, aunque él nos esté transmitiendo datos, pero sin querer una gotita de sudor, un pequeño titubeo a la hora de hablar, Y a veces un nos movimiento damos de corbata. cuenta de que nos hemos dado, ¿no? De que hemos percibido ese detalle. Hombre, hay gestos significativos. Por ejemplo, Rajoy, cuando se pone muy nervioso, parpadea más con un ojo que con el otro. Sí, Pablo tiene un tic. Iglesias en general parpadea mucho. Albert Rivera, cuando está nervioso, se mueve para los lados. Nosotros, que lo hemos analizado, lo hemos escuchado muchas veces, más o menos lo tenemos interiorizado un poco, ¿no? Pero hay personas que, sin darse cuenta, Claro, aunque no han lo notado- sepas, ni siquiera eres consciente de por qué estás recibiendo ese mensaje, pero lo recibes. Es que Y recibimos mucha más información de la que creemos, Claro, ¿no? Por la actuamos en comunicación consecuencia, oral. porque al final lo que tienen las emociones es que son principios de acción. Tú tienes una emoción y eso te lleva a tener una conducta. Beatriz, nos quedamos sin tiempo, qué lástima, Sí, tendrás sí, que sí, volver sí. otro día. Muy bien, yo Beatriz encantada. Ajenjo, coach, experta en gestión del talento y en inteligencia emocional, muchísimas gracias por Gracias a habernos vosotros. acompañado. Seguiremos charlando de esto y además nos queda mucha campaña todavía, o sea que podemos enfocarlo por ahí. A ustedes, muchas gracias, les dejo ya en manos de José Javier Esparza. Hasta mañana.